Hoy os traigo un nuevo relato, El bosque susurrante. Dice así: en el corazón de un valle verde esmeralda, rodeado por imponentes montañas y bañado por la luz plateada de la luna, se encontraba el pequeño pueblo de Alderwood. Sus casas de madera, adornadas con flores de colores vibrantes, se alineaban ordenadamente a lo largo de un único camino que serpenteaba entre colinas onduladas. La vida en Alderwood transcurría tranquila y apacible, al ritmo de las estaciones y las labores del campo. Los habitantes, conocidos por su amabilidad y sencillez, se saludaban con una sonrisa cálida y una palabra amable, siempre dispuestos a compartir una taza de té o una hogaza de pan recién horneado. Entre ellos se encontraba Clara, una joven de espíritu aventurero y corazón noble. Sus ojos color avellana brillaban con curiosidad e inteligencia, y su sonrisa contagiosa iluminaba cualquier lugar al que llegaba. Clara era la hija del herrero del pueblo, un hombre fuerte y trabajador que le había inculcado el amor por la naturaleza y el respeto por la sabiduría ancestral. Desde pequeña, Clara se había sentido fascinada por las historias y leyendas que se contaban sobre el bosque susurrante, un lugar misterioso y temido que se extendía más allá de las últimas casas de Alderwood. Se decía que el bosque susurrante era un lugar de tinieblas y magia, donde habitaban criaturas extrañas y peligrosas. Los susurros del viento entre las hojas de los árboles se decían que eran las voces de espíritus ancestrales, y las sombras que danzaban entre los troncos parecían esconder secretos inimaginables. Los ancianos del pueblo advertían a los jóvenes sobre los peligros del bosque, y muchos se estremecían al escuchar las historias de aquellos que se habían atrevido a entrar y nunca más habían regresado. Sin embargo, Clara no sentía miedo. Su curiosidad era más fuerte que cualquier temor, y anhelaba con fervor descubrir los secretos que el bosque susurrante guardaba celosamente. Un día, mientras exploraba los alrededores del pueblo, Clara se encontró con un sendero estrecho y apenas visible que se adentraba en la espesura del bosque. Su corazón latía con emoción mientras se adentraba en la oscuridad, decidida a desvelar los misterios que la rodeaban. A medida que avanzaba, el bosque se cerraba a su alrededor como una manta negra. Los árboles, altos y frondosos, entrelazaban sus ramas formando un dosel impenetrable que bloqueaba la luz del sol. El aire era fresco y húmedo, con un aroma a tierra mojada y hojas podridas que impregnaba cada rincón. Clara podía escuchar el canto de los pájaros y el ruido de los insectos, pero también percibía una presencia extraña, una sensación de desasosiego que le erizaba la piel. De repente, un crujido en las ramas la sobresaltó. Clara se detuvo en seco y aguzó el oído con la respiración contenida. Un lobo grisáceo, con ojos amarillos y brillantes, la observaba desde la penumbra. Clara no sintió miedo, solo una profunda conexión con la naturaleza salvaje que la rodeaba. El lobo la miró fijamente durante un largo instante y luego, con un movimiento fluido y silencioso, se alejó entre los árboles, desapareciendo en la oscuridad. Clara continuó su camino, más decidida que nunca a descubrir los secretos del bosque susurrante. Sabía que el camino sería largo y peligroso, pero su espíritu aventurero la impulsaba a seguir adelante. En su corazón, Clara albergaba la esperanza de encontrar algo más que simples historias y leyendas, un lugar mágico y lleno de vida, donde la naturaleza se manifestaba en toda su gloria y esplendor. Mientras se adentraba en las profundidades del bosque, Clara no podía evitar sentir una extraña sensación de familiaridad. Era como si una parte de ella hubiera estado esperando este momento, como si el bosque susurrante la llamara a casa. Sin saberlo, Clara estaba a punto de embarcarse en una aventura que cambiaría su vida para siempre, un viaje que la llevaría a descubrir los secretos más profundos de su propio ser y a enfrentar los peligros más inimaginables que jamás había conocido. Clara avanzaba con cautela por el sendero serpenteante, sus pasos apenas rozaban la hojarasca seca que cubría el suelo del bosque.
El silencio era casi opresivo, roto solo por el canto ocasional de un pájaro o el crujido de una rama bajo sus pies. La luz del sol apenas se filtraba a través de la densa copa de los árboles, creando una atmósfera tenue y misteriosa. A medida que se adentraba en el bosque, Clara sentía una extraña sensación de soledad. Los árboles, altos y frondosos, parecían observarla con recelo. Sus ramas estaban retorcidas como dedos amenazantes. El aire era pesado y húmedo, con un aroma a tierra mojada y hojas podridas que impregnaba cada rincón. Clara podía escuchar el susurro del viento entre las hojas, pero no podía distinguir si era solo el sonido de la naturaleza o si había algo más en él. De repente, un sonido escalofriante le heló la sangre, un aullido largo y lúgubre que resonaba entre los árboles. Clara se detuvo en seco. Su corazón latía con fuerza en su pecho. El aullido provenía de la profundidad del bosque y parecía acercarse cada vez más. Un escalofrío recorrió su espina dorsal, pero su coraje no flaqueó. Sabía que no podía retroceder, que debía seguir adelante si quería descubrir los secretos del bosque susurrante. Con un profundo suspiro, Clara reanudó su marcha. El aullido había cesado, pero la sensación de alerta era aún más intensa. Clara sentía que no estaba sola, que algo la observaba desde las sombras. Se detuvo de nuevo y prestó atención a su alrededor, pero no vio nada más que los árboles que la rodeaban. De pronto, un crujido en las ramas la sobresaltó. Clara se giró rápidamente, con la mano instintivamente sobre la daga que llevaba en el cinturón, regalo de su abuelo. Una figura alta y delgada se movía entre los árboles. Sus ojos brillaban como los de un felino. Clara no pudo distinguir bien su rostro, pero la figura parecía estar envuelta en una capa oscura que ondeaba con el viento. La figura se acercó a Clara y ella pudo ver que era un hombre alto y delgado, con el rostro pálido y demacrado. Sus ojos, de un color grisáceo y penetrante, la observaban con una mezcla de curiosidad y desaprobación. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Clara y sintió una instintiva desconfianza hacia este extraño personaje. «Joven», dijo el hombre con una voz áspera y grave, «¿qué haces en el bosque susurrante? Este no es un lugar para los que no pertenecen aquí». Clara lo miró sin miedo, sin dejarse intimidar por su presencia. «Estoy aquí para descubrir los secretos de este bosque», respondió con voz firme. «He oído historias sobre este lugar desde que era niña y ahora quiero saber la verdad». El hombre sonrió con una mueca siniestra. «La verdad», dijo, «no es algo que se encuentre fácilmente en el bosque susurrante. Solo aquellos que están dispuestos a pagar un precio pueden descubrir sus secretos». Clara frunció el ceño, confundida e intrigada. «¿Qué precio?», preguntó. El hombre se acercó a ella aún más. Su voz era apenas un susurro. «Tu alma», dijo. «A cambio de tus secretos, te pediré tu alma». Clara se quedó sin aliento, horrorizada por la propuesta del hombre. «No», dijo con firmeza, «no daré mi alma por nada». El hombre se rió con una carcajada amarga. «Eres una tonta», dijo. «No sabes lo que estás rechazando. En este bosque hay poder más allá de tus sueños más salvajes, poder que te convertiría en más de lo que jamás podrías imaginar». Clara lo miró con desprecio. «No me interesa el poder», dijo. «Solo quiero saber la verdad». El hombre la miró con una mezcla de ira y frustración. «Muy bien», dijo finalmente. «Si eso es lo que quieres, lo tendrás. Pero ten cuidado, joven. El bosque susurrante no es un lugar para los débiles de corazón. Solo aquellos que son lo suficientemente fuertes para sobrevivir encontrarán lo que buscan». Dicho esto, el hombre se giró y se alejó entre los árboles, desapareciendo en la oscuridad. Clara se quedó sola en el sendero, sintiendo una mezcla de incertidumbre y soledad. Sabía que el hombre le había advertido por una razón, pero también sabía que no podía retroceder. Había llegado demasiado lejos para abandonar ahora. Clara continuó su camino a través del bosque susurrante, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. La advertencia del hombre resonaba en su mente, pero su curiosidad no flaqueó.
Sabía que debía seguir adelante si quería descubrir los secretos del bosque. El sendero se tornaba cada vez más estrecho y sinuoso, adentrándose en las profundidades del bosque. La luz del sol apenas se filtraba a través de la densa copa de los árboles. El aire era pesado y húmedo, con un aroma a tierra mojada y hojas podridas que impregnaba cada rincón. Clara podía escuchar el susurro del viento entre las hojas y ahora podía distinguir que también había voces en él. Eran susurros débiles e ininteligibles, como si el bosque mismo le hablara en un idioma que ella no podía entender. A veces, los susurros parecían advertirle, otras veces la llamaban y otras simplemente la confundían y la asustaban. De repente, Clara sintió una presencia extraña a su alrededor. Era como si algo la observara desde las sombras, algo que no podía ver pero que podía sentir. Un escalofrío recorrió su espina dorsal y su mano, instintivamente, se posó nuevamente sobre la daga que llevaba en el cinturón. Clara siguió adelante, cada vez más cautelosa. Los susurros se intensificaban y ahora podía distinguir algunas palabras. Eran palabras antiguas y desconocidas que parecían provenir de una lengua olvidada. Clara intentaba comprenderlas, pero era en vano. Los susurros eran demasiado confusos y demasiado fragmentados. De pronto, Clara llegó a un claro en el bosque. En el centro del claro había un círculo de piedras gigantescas dispuestas en forma de anillo. Las piedras estaban cubiertas de musgo y parecían haber estado allí durante siglos. Clara se acercó al círculo, fascinada por su presencia. En el centro del círculo había una piedra más grande que las demás, con una inscripción tallada en su superficie. Clara se acercó a la piedra y leyó la inscripción. Las letras eran antiguas y difíciles de leer, pero Clara pudo distinguir algunas palabras. La inscripción hablaba de un poder antiguo que dormía en el bosque, un poder que solo podía ser despertado por aquellos que eran lo suficientemente valientes como para enfrentarlo. Clara sintió una oleada de emoción. Sabía que había encontrado lo que buscaba. Este círculo de piedras era la clave para descubrir los secretos del bosque susurrante. Pero también sabía que estaba a punto de entrar en un lugar peligroso, un lugar donde el poder y el peligro iban de la mano. Con un profundo suspiro, Clara se adentró en el círculo de piedras. A medida que cruzaba el umbral, sintió una energía extraña que la invadía. Los susurros se intensificaron y ahora podía distinguir voces claras y nítidas. Las voces le hablaban en una lengua que ella no entendía, pero podía sentir su poder y su sabiduría. Clara se quedó en el centro del círculo, rodeada por las voces y la energía ancestral. Cerró los ojos y se concentró, tratando de comprender lo que le decían las voces. Poco a poco, las palabras comenzaron a tener sentido. Las voces le hablaban del bosque, de su historia, de su magia y de su poder. Le hablaban de los secretos que había guardado durante siglos y le ofrecieron la oportunidad de descubrirlos. Clara abrió los ojos y se sintió diferente. Se sentía más fuerte, más sabia, más conectada con el bosque que la rodeaba. Sabía que había aceptado el regalo del bosque susurrante y que ahora era parte de él. Con una sonrisa en el rostro, Clara salió del círculo de piedras. Se sentía lista para enfrentarse a cualquier desafío que se le presentara. Sabía que el camino sería largo y peligroso, pero también sabía que estaba preparada para él. Había encontrado su lugar en el mundo, y el bosque susurrante era su hogar. Clara abandonó el claro con una sensación de paz y plenitud que nunca antes había experimentado. El bosque susurrante ya no le parecía un lugar aterrador, sino un espacio lleno de magia y misterio. Se sentía conectada a los árboles, a las plantas y a las criaturas que habitaban el bosque. Sabía que era parte de algo más grande que ella misma. Mientras caminaba por el sendero, Clara no pudo evitar pensar en las palabras de la inscripción en la piedra. ¿Qué poder antiguo dormía en el bosque? ¿Y quién era lo suficientemente valiente como para despertarlo? De repente, Clara sintió una presencia extraña a su alrededor. Era como si algo la observara desde las sombras, algo que no podía ver, pero que podía sentir.
Un escalofrío recorrió todo su cuerpo y su mano instintivamente se posó sobre la daga que llevaba en el cinturón. Clara siguió adelante, cada vez más cautelosa. La presencia extraña se intensificaba y ahora podía sentir que no estaba sola. Alguien o algo la seguía. De pronto, Clara llegó a un río que atravesaba el bosque. El agua era cristalina y fría, y el sonido del agua corriendo era relajante y tranquilizador. Clara se sentó en la orilla del río y se tomó un momento para descansar. Mientras observaba el agua fluir, Clara sintió una voz en su mente. La voz era suave y melodiosa y le hablaba en una lengua que ella no entendía. Sin embargo, podía sentir el significado de las palabras. La voz le ofrecía poder, conocimiento y riquezas a cambio de su alma. Clara se sorprendió por la oferta. Sabía que no debía aceptar que la voz era una tentación del mal, pero la promesa de poder y conocimiento era muy atractiva. ¿Y si la voz tenía razón? ¿Y si ella era la única que podía despertar el poder antiguo del bosque? Clara cerró los ojos y dudó. La voz le susurraba promesas en su mente, tratando de convencerla de que aceptara su oferta. Pero Clara sabía que no podía ceder a la tentación. Sabía que su alma era más valiosa que cualquier poder o conocimiento. Con un profundo suspiro, Clara se puso de pie. Abrió los ojos y miró fijamente al río. La voz había cesado, pero la presencia extraña aún estaba allí. Clara sabía que debía seguir adelante, que no podía quedarse en ese lugar. Con un último vistazo al río, Clara se alejó por el sendero. La presencia extraña la seguía, pero Clara ya no tenía miedo. Sabía que era más fuerte que la tentación, que su alma era suya y que no la entregaría a nadie. Clara continuó su camino por el bosque susurrante, decidida a descubrir sus secretos sin ceder a la oscuridad. Sabía que el camino sería difícil, pero también sabía que estaba preparada para él. Había encontrado su fuerza interior y ahora era más valiente que nunca. La tentación de la voz aún resonaba en su mente, pero su voluntad era más fuerte. La presencia extraña que la había seguido junto al río había desaparecido, pero Clara no se confiaba. Sabía que el mal siempre acechaba en las sombras y que debía estar alerta a cualquier peligro. De repente, Clara llegó a una bifurcación en el sendero. Un camino continuaba recto, adentrándose aún más en la profundidad del bosque. El otro camino giraba a la izquierda, ascendiendo por una colina empinada. Clara se detuvo en la bifurcación sin saber qué camino tomar. La voz en su mente volvió a hablarle, instándola a tomar el camino de la izquierda. Le dijo que ese camino la llevaría al corazón del bosque, donde encontraría el poder que buscaba. Clara dudó nuevamente, pero luego supo que no podía seguir las instrucciones de la voz. Sabía que ese camino la llevaría a la oscuridad, a la perdición. Con total decisión, Clara tomó el camino de la derecha. El sendero era empinado y pedregoso, y Clara debía esforzarse para subirlo. Pero no se rendía. Sabía que este era el camino correcto, el camino que la llevaría a la verdad. A medida que ascendía la colina, Clara podía sentir la energía del bosque intensificarse. Los árboles eran más altos y frondosos y el aire era más fresco y puro. Clara podía escuchar el canto de los pájaros y el susurro de las hojas, pero también podía sentir una presencia poderosa que la rodeaba. Finalmente, Clara llegó a la cima de la colina. Desde allí, pudo ver todo el bosque susurrante extendiéndose ante ella. Era un espectáculo impresionante, una vista que jamás olvidaría. En el centro del bosque, Clara vio una luz brillante. La luz provenía de un claro en el bosque y parecía llamarla hacia ella. Clara sintió una oleada de emoción. Sabía que había encontrado su destino. Con un último esfuerzo, Clara corrió hacia el claro. La luz se hacía cada vez más brillante y Clara podía sentir la energía del bosque pulsando en sus venas. Al llegar al claro, Clara se quedó sin aliento. En el centro del claro había un árbol enorme, más alto y frondoso que cualquier otro que había visto en su vida. El árbol brillaba con una luz dorada y Clara
Podía sentir su poder irradiando a través del bosque. Clara se acercó al árbol y tocó su corteza. La corteza era áspera y rugosa, pero Clara pudo sentir la vida que fluía a través de ella. El árbol era una fuente de poder, de sabiduría y de magia. De repente, Clara escuchó una voz en su mente. La voz era diferente a la que había escuchado antes. Era una voz cálida y amable, una voz que la llenaba de paz y tranquilidad. «Bienvenida, Clara», dijo la voz. «Has encontrado tu lugar». Clara sonrió. Sabía que había llegado al final de su viaje. Había encontrado el corazón del bosque susurrante y había encontrado su propio lugar en el mundo. Clara se sentó bajo el árbol y cerró los ojos. Dejó que la energía del bosque la envolviera y sintió cómo su cuerpo y su mente se llenaban de paz y armonía. Sabía que ahora era parte del bosque, que el bosque era parte de ella. En ese momento, Clara comprendió que el verdadero poder no residía en las riquezas o en el conocimiento, sino en la conexión con la naturaleza y con uno mismo. El poder verdadero era la paz interior, la sabiduría del corazón y la fuerza del espíritu. Clara abrió los ojos y miró al árbol con una sonrisa. Sabía que nunca olvidaría su viaje al bosque susurrante. Sabía que había aprendido una lección valiosa que la acompañaría por el resto de su vida. Y así, Clara se despidió del árbol y regresó a su pueblo, llevando consigo el recuerdo de la magia y el poder que había encontrado en el corazón del bosque. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, pero también sabía que era mejor por ello. Clara descendía por la ladera de la colina con una sensación de paz y satisfacción que nunca antes había experimentado. Su viaje al bosque susurrante había sido largo y peligroso, pero había valido la pena. Había encontrado el corazón del bosque y había encontrado su propio lugar en el mundo. A medida que se acercaba al pueblo, Clara podía ver las luces de las casas brillando en la oscuridad. Un sentimiento de nostalgia la invadió. Extrañaba a su familia y amigos y ansiaba contarles sobre sus aventuras. Cuando llegó al pueblo, Clara fue recibida con alegría por todos. Sus familiares la abrazaron con lágrimas en los ojos y sus amigos la escucharon con atención mientras les contaba sobre el bosque susurrante, sobre el árbol gigante y sobre la voz que le había hablado. Al principio, algunos no creyeron las historias de Clara. Pensaron que era una puta loca. Pero Clara estaba segura de lo que había visto y oído. Sabía que el bosque susurrante era un lugar real, un lugar mágico que guardaba secretos que solo unos pocos podían conocer. Con el tiempo, las historias de Clara se propagaron por el pueblo. La gente comenzó a hablar del bosque susurrante con respeto y admiración. Algunos incluso se atrevieron a aventurarse en el bosque buscando la sabiduría y el poder que Clara había encontrado. Sin embargo, no todos regresaron. Algunos murieron, otros se volvieron locos y otros simplemente desaparecieron sin dejar rastro. El bosque susurrante seguía siendo un lugar misterioso y peligroso, y solo aquellos que eran lo suficientemente valientes como para enfrentar sus peligros podían descubrir sus secretos. Clara nunca volvió a entrar al bosque susurrante. Sabía que su viaje había llegado a su fin, que había aprendido todo lo que necesitaba aprender, pero el bosque siempre estuvo presente en su corazón y nunca olvidó las lecciones que había aprendido allí. Clara se convirtió en una sabia líder en su pueblo. Enseñó a los demás sobre la importancia de la naturaleza, la sabiduría del corazón y la fuerza del espíritu. Inspiró a las personas a ser amables, compasivas y respetuosas con el mundo que les rodeaba. Y así, Clara vivió una vida larga y feliz, siempre agradecida por las experiencias que había tenido en el bosque susurrante. Había aprendido cosas que debía compartir con el mundo y estaba decidida a hacerlo. Comenzó a contar historias sobre el bosque susurrante a los niños del pueblo. Les habló sobre la magia del bosque, sobre los peligros que acechaban en sus profundidades y sobre las lecciones que había aprendido allí. Los niños escuchaban con atención. Las historias de Clara se propagaron rápidamente por el pueblo.
La gente comenzó a ver el bosque susurrante con nuevos ojos, ya no como un lugar aterrador y peligroso, sino como un lugar mágico y lleno de misterio. Clara también enseñó a las personas sobre la importancia de la naturaleza. Les mostró cómo cuidar el bosque, cómo respetar a las criaturas que vivían allí y cómo vivir en armonía con el mundo natural. La gente comenzó a comprender la importancia de proteger el medio ambiente y tomaron medidas para cuidar el bosque que les rodeaba. Con el tiempo, Clara se convirtió en una figura venerada en el pueblo. La gente la respetaba por su sabiduría, su bondad y su conexión con el bosque susurrante. Sabían que ella era una mujer especial, una mujer que había tocado la magia y que había regresado con un mensaje importante para compartir. Clara vivió una vida larga y fructífera y su legado continuó mucho después de su muerte. Sus historias sobre el bosque susurrante se transmitieron de generación en generación, inspirando a las personas a respetar la naturaleza. Fin. Por favor, suscribiros. Hacéis un gran favor al canal. Chao, amigos.